en el ministerio, quien es pastor y quien está en una posición de liderazgo, yo he escuchado a infinidad de pastores decirme, Carla, este es un camino muy solitario. Pero es solitario. Pero no tiene que ser así. Es solitario porque la cultura nos ha enseñado que tiene que ser así, porque no llegamos a bajar ese estándar. Y mira qué interesante lo que acabas de decir, porque hoy estaba liderando, todos los sábados en la mañana yo hago por esta temporada de fall, hago una especie de grupo de lectura, y hoy una de las chicas con la que estamos liderando, mi hermana gringa y yo, este grupo, le dimos la oportunidad de que hoy liderara la conversación, y ella al final terminamos de conversar. Fue muy interesante porque hablamos del poder de la palabra de Dios y el poder de las palabras que nosotros decimos, y nos basamos en muchísimos versos bíblicos que nos explican el por qué es importante considerar lo que decimos y cómo lo decimos, y declarar la palabra de Dios y orar y Y entonces, en parte de la conversación, varias de las muchachas empezaron a compartir cosas muy interesantes, muy vulnerables, un espacio súper seguro, fue muy lindo. Y la chica que está liderando con nosotras, con mi hermana y conmigo, me pregunta al final de la reunión, que ya todas se habían ido, me dice, Carla, ¿cómo sé yo que puedo compartir? Porque hoy me gustó que pude ser mucho más honesta, pero entiendo que tengo una posición, no de liderazgo, o sea, entiendo que tengo una responsabilidad porque estoy junto con ustedes apoyándolas en este grupo. Entonces me pareció interesante porque ella estuvo como en el medio de preguntarse, ok, tengo una responsabilidad espiritual y soy ejemplo para este grupo de personas, pero al mismo tiempo quiero mostrarme real, porque yo no me voy a mostrar aquí como que yo soy la más santa, la que más ora y la que no tiene ningún problema con este tema que estuvimos hablando hoy. Y eso me pareció muy válido, y creo que si todos empezáramos por esa pregunta, quizás haríamos el ministerio de una manera más sencilla. Yo entiendo que para un pastor, en tu caso, tú que fuiste pastor, eres pastor, pero ya no estás ejerciendo a cargo de una congregación, pero sigues siendo pastor porque... Mi congregación es más amplia y está más esparcida. Exacto. Pero yo creo que no tiene que ser solitario. Yo creo que sí es complicado porque no a todo el mundo le puedes decir todo, pero creo que tiene la responsabilidad cada pastor y líder y ministro de buscar ese espacio seguro, y creo que en gran parte la verdadera raíz del problema es que nos hacemos inmunes a la falta de, ¿cómo se dice? Qué triste cuando se te olvida hablar español y todavía no hablas inglés. ¿Cómo es en inglés? Dímelo, ¿cómo es en inglés? A ver. Como accountability. Rendir cuenta, ser responsable y rendir cuenta. There you go. Creo que la verdad de este asunto de la soledad pastoral es que llega un punto en el que ya no queremos rendir cuentas, y ahí es donde entra el problema, porque si yo no tengo a nadie a quien decirle superior a mí cómo me siento, qué me está pasando, y nadie me lo está preguntando, entonces ahí es donde dices, bueno, yo mejor me quedo aquí porque hacia abajo, y no me malentiendan que es que hay rangos de personas, sino que tienes una responsabilidad pastoral y no vas a ir a hablar con el que recién llegó a la iglesia, ¿verdad? No, ni con ningún miembro. O sea, yo siempre le digo a los pastores y a los ministros, los miembros de la iglesia que tú diriges no son las personas adecuadas para tú abrir tu corazón. ¿Por qué? No porque tal vez vayas a confesar un pecado. Es que la gente, o sea, lamentablemente es parte de la cultura ministerial errada que se enseña y se practica. La gente que nosotros pastoreamos, en el caso de los pastores, no están preparadas para ver el corazón del pastor. Punto. Ya. No, y digo de nuevo, esto no tiene que ver con pecado. Jesús nos enseñó la clave. Jesús tenía muchos seguidores, tenía muchos discípulos, tenía 12 íntimos que terminaban en 3. Así que, ¿qué nos enseña Jesús? Que tu vulnerabilidad debe ser expuesta en distintos niveles de intimidad. Y de manera sabia. Y de manera sabia. O sea, por ejemplo, tú tienes una situación personal que te está afectando tu vida espiritual, que no tiene que ver con un pecado de moralidad ni nada. ¿Qué tú vas a hacer? Vas a buscar a cualquiera por decirle, mira, estoy harto del ministerio. Estoy cansado de la gente. Yeah. Porque enseguida te van a poner la marca de Caín. Por un impío, tú estás apartado, tú has dejado que el diablo te agarre y que esté haciendo contigo lo que te dé la gana. O sea, tú tienes que buscar a alguien maduro, sabio. Tiene que ser un espacio seguro para tú poder abrirte. Y una persona que tú estás absolutamente seguro que cuando tú abras la boca, eso que se dijo se queda ahí en ese espacio. Cuando tenemos el perfil equivocado de la gente que nosotros elegimos como amigos, pues tenemos problemas. Que aquel es bien espiritual, que es famoso, que es el apóstol, que es el profeta, que es el pastor, que habla muchas lenguas. Tú sabes que el problema de alguna gente que habla muchas lenguas es que no la puede controlar.
Entonces habla lenguas angelicales y en las demoníacas también. Me llevó tarde, pero la agarré. Sí, por eso, porque tú sabes, el problema no es hablar lengua, es controlarla. Me duele la cabeza, pero me llegó. Está anotado en mi base de chistes. Sí, porque, no, mira, que Alfonso es bien espiritual, Alfonso habla en lengua, Alfonso ayuna toda la semana. Y Judas hacía todo eso con los otros 11 y robaba de la bolsa y finalmente entregó a Jesús. O sea, yo lo he dicho muchas veces y lo hemos discutido tú y yo. Los dones no son indicativos ni de salvación, ni de una espiritualidad sana y mucho menos de integridad. Uf, qué bueno. Anoten. Sí, porque ni el carisma ni los dones me dicen a mí que esa persona es íntegra. Y este es otro punto interesante porque también ha pasado, Alfonso, y yo sé que tú estás claro de esto, que pastores, líderes cristianos, personas que sirven o trabajan en el ministerio cristiano, o en la iglesia, o hacen iglesia de alguna otra forma, se han atrevido a tener conversaciones difíciles, a confesar pecados, a confesar situaciones difíciles, a simplemente abrir el corazón a personas que podrían, dos casos, o eran personas que estaban súper con un perfil que tú decías, esta persona me va a ayudar, y te fallaron, y están los otros que tú dijiste, bueno, voy a intentarlo con esta otra persona y también te fallaron. Y estos dos grupos ocasionaron que tú dijeras, no vuelvo a creer, no vuelvo a abrir la boca, me trago esto lo tengo que vivir yo solo, lo tengo que vivir yo sola, o lo vivo con mi matrimonio y I'm done. Y esas dos personas, o ese matrimonio, que generalmente son pastores o líderes, se encierran a tal punto que no hablan con nadie, no se relacionan con nadie, no hacen amistad con nadie, y entonces vuelvo al punto, ahí no rindes cuentas a nadie, y ahí para mí empieza un grave problema que tú lo has comentado muy poco, pero lo has traído a la conversación en algunos de estos lives que hemos hecho, y es que hoy vemos casos de estadísticas de pastores que se suicidan. O sea, el porcentaje ha aumentado en más de 32%, 34% en los últimos 10 a 20 años. Y entiendo que después de la pandemia también se ha agravado el asunto. Entonces, ¿cómo es que un pastor o un líder puede llegar a ese punto? Y no estoy juzgando ni criticando. Es que también la iglesia debe ser más sensible y más kind, más amable con el liderazgo. Porque es fácil exigirles, demandarles, pedirles, pero al mismo tiempo las relaciones para mí son autopistas de dos vías, no una carretera de una sola vía. Entonces, si son autopistas, así como el pastor y el líder tienen una responsabilidad y se le demanda una responsabilidad y el pastor cuida de sus ovejas y de las iglesias, las ovejas también, las personas también deberían cuidar de esos pastores, no al punto de adorarles y llegar a no convertirlos en el becerro de oro. Idolatría, exactamente, pero sí debe haber un cuidado mutuo que yo creo que es necesario para que los resultados que vamos a conversar el día de hoy mejoren, porque también en parte estos pastores terminan como terminan, o en las estadísticas que vamos a compartir hoy, que son un poco alarmantes, porque se rodean de focas, de personas que solamente les aplauden y les dicen, todo bien, pastor, no hay nadie que les diga nada, ni que les lleve la contraria en nada, y ahí empiezan los problemas. Entonces, para mí es una rendición de cuentas muy necesaria de los pastores con otras personas o rodearse de personas coiguales que les permitan de alguna manera liberarse de tantas cargas, porque para mí, y tú lo has dicho, y creo que me dijiste que era el número 4 o el número 3, la profesión más difícil, para mí, Carla Guerrero, la número 1, la profesión más difícil o el trabajo más difícil del planeta es ser pastor.